Muy buenos días. Estamos en el programa Viernes de Entrevista del periódico El Pueblito y soy Querétaro. Estamos ahora visitando a la licenciada Dulce María Ardón, cronista del municipio de Corregidora. Licenciada, muy buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir. Están ustedes en el archivo histórico del municipio de Corregidora. También le hemos llamado acervo de la memoria, porque aquí tenemos la memoria histórica de nuestro municipio. A ver, licenciada, si nos hace el favor, coméntenos un poquito. ¿Qué se necesita para ser cronista primero? Mucha preparación, mucho estudio. Bueno, ¿Y cuáles son las funciones del cronista? Bien, mire, yo creo que lo primero que se requiere es el gusto, el deseo por esta área, porque no es muy común que la gente esté, digamos, interesada en la historia de los municipios, de los estados. Desgraciadamente, pues se ha perdido mucho ese interés. Antes, nosotros, mi generación, pues éramos muy afectos a leer las enciclopedias, por ejemplo. Nos gustaba. Ahora ya no, ahora ni existen. Entonces, se requiere un gusto especial y pues desarrollar un cierto criterio para saber qué es lo que realmente puede ser histórico y qué no, y registrarlo. Ahora pues ya se ha ido más hacia el internet todo, pero también es importante investigar la historia del municipio. Nosotros lo hemos ido conformando con lo que existe, por ejemplo, en el AGN. Nos hemos traído documentos del AGN, del Arzobispado de México, de parroquias, en fin. Le comentaba yo que este archivo, cuando lo rescatamos de la cueva, bueno, nos lo trajimos de la cueva, porque no usar la palabra rescate, pero así fue. Estaba todo sucio, todo desordenado, porque había pasado 30 años allá, sin que afortunadamente nadie le metiera mano, porque entonces conservó íntegro como se lo llevaron. Pero se deterioró mucho. Entonces, el doctor Raúl Olvera, que es doctor en historia, hizo el proyecto de rescate, y así es como quedó. Él lo integró en 3 grandes secciones. Entonces, digamos, aquí tenemos lo que pudo haber sido el devenir histórico diario del siglo XX. Pero lo hemos complementado, como yo le comentaba, con archivos que están en otras instancias, porque llegaron allá por alguna circunstancia. Es como de la historia de México, hay muchas cosas en Sevilla, o en otros museos, o en otros acervos históricos. Y como ha habido investigadores que se los han traído, es como lo hemos conocido. Igual aquí, por ejemplo, el mismo doctor Olvera nos trajo, y lo tenemos de aquí, lo que es los libros de la cofradía de Santa María le llamaban de la Limpia Concepción, que es la Virgen del Pueblito. Y así tenemos otros archivos que hemos ido recopilando. Es la Virgen que más trascendencia ha tenido en Querétaro, en el culto de Querétaro, ¿sí?
llamada 2 veces generala, a quien se le encargó, digamos, que ella fuera la benefactora y patrona de Querétaro. Entonces, hay muchos rasgos muy importantes dentro del culto de Santa María del Pueblito y también de todo el municipio. Es una parte importantísima del estado. Aquí, por ejemplo, se desarrolló la última batalla de Iturbide antes de ir, o sea, en junio de 1821, Iturbide estuvo aquí en el pueblito. Y de aquí iba a San Juan del Río a tomar San Juan, cuando lo interceptaron los realistas en lo que es las faldas del cimatario del lado de Arroyo Hondo. Y ahí en un claro, que todavía permanece como un claro, digamos, de espacio llano, ahí se llevó a cabo esa batalla, que se llamó 30 contra 400, porque del lado realista eran 400 y del lado de Iturbide eran 30, porque él iba ya digamos, a la retaguardia de todo su ejército, que eran 5,000 hombres que habían llegado ya a San Juan del Río, casi, y él iba atrás, y ahí fue donde lo interceptan y se da esta batalla llamada 30 contra 400 o la heroica acción de Arroyo Hondo. Y entonces el enorme, digamos, la enorme fuerza que Iturbide daba a su gente, logró salvar la batalla. Y de ellos sí hubo heridos, pocos muertos, pero del lado realista hubo más heridos y muertos. Pero Iturbide no tuvo ningún rasguño. Es importantísimo, porque si Iturbide hubiera sido en ese momento capturado o muerto, no hubiera habido independencia. Yo quisiera que la gente se enterara que es un antes y que es un después. Usted nos acaba de comentar de que tienen que documentar para poder archivar ustedes, para estar al tanto de lo que pasó, vamos a llamarlo así, el siglo pasado. Sí. Pero ahora, en este nuevo siglo, en esta nueva época, su labor de usted es dar fe, es como secretario, que tiene que decir, a ver, sucedió esto, yo, cronista del municipio de Portugal, doy fe de que se hizo. Sí. Usted lo tiene que hacer. Que se ocurrió. Sí. Sí. Coménteme un poquito de eso, cuál sería la función de usted como cronista, qué tipo de eventos o historias que han pasado aquí, qué es lo que está ahorita en la actual. Bueno, hay que digamos, nuestro interés son todas las áreas: gobierno, religión, lo que es la sociedad civil, ¿no? Empresas, en fin, todo, porque el todo conforma un municipio. Sí, el municipio de Corregidora, por ejemplo, ha sufrido una gran expansión a partir del siglo XX, ¿sí? Ya el siglo XXI ha sufrido una enorme expansión. Entonces ahorita, pues lo ideal es dejar, digamos, un panorama general
de qué es lo que es el municipio y de los eventos que van aconteciendo. Sí es mucho de comentar que nosotros, la mayor parte de los eventos, pues son los religiosos, porque el pueblito no para, ¿verdad? En cuestión religiosa tenemos pues tan solo las 10 corporaciones del santuario y las 4 ahora que hay de la parroquia, más todos los eventos religiosos que se dan alrededor. Por ejemplo, hoy, día de la rendición de los animales, es un evento religioso importante para la ciudadanía. Entonces, bueno, y para los fieles. Así cada uno de ellos, pero también es muy importante dar a conocer, por ejemplo, pues, cuáles son las nuevas realidades, cómo está conformado ahora el municipio. En fin, todos los datos que sí se nos escapan, porque ya es muy grande. O sea, claro, somos uno de los municipios con territorio más pequeño, pero eso no tiene nada que ver con que el municipio tenga una dinámica importantísima. Creciendo día a día. Y creciendo muchísimo. Entonces, eso también es importante. Uno de los, ¿sabes?, de los eventos que más han marcado, pues, es definitivamente la pandemia. Y la pandemia nos marcó mucho en cuestión de, por ejemplo, la cuestión de la religiosidad. Pues afortunadamente parece que renació después de la pandemia. Pues tú dices que cerraron, ¿verdad?, toda la pandemia. Toda. Por ejemplo, un hecho histórico muy importante fue cuando regresa la Santísima Virgen, porque sí hubo en abril, en abril, cuando hace sus visitas, sí fue a Querétaro, a pesar de que ya estaba la pandemia, pero hizo las visitas en privado. Y cuando regresa a finales de abril para su fiesta litúrgica, que es una fiesta muy importante, entra la Santísima Virgen, es colocada en su altar. Ahí habíamos algunos fieles, no muchos, porque no permitieron mucho la entrada. Y al final, entra la Virgen, es colocada y cierran las puertas. Ese es un impacto tremendo para todo el mundo. O sea, ya quedó adentro la Santísima Virgen, ya está, digamos, resguardada, pero se cierra al culto. No, o sea, al culto físico, pero no el culto que cada quien tenía, ¿no? Entonces, así fue como vivimos la pandemia. Y cómo fuimos poco a poco abriéndonos, bueno, fueron abriendo los espacios y nosotros animándonos ahí. Y aquellas imágenes de, precisamente en la pandemia, de cómo la gente, cuando comenzaron ya a abrir al culto y a dar misa, cómo la gente se formaba toda horizontal, en hilerita. Y usted veía la fila que corría, ¿quién sabe hasta dónde? 2 cuadras. Para poder entrar a misa. Ya a misa. Ya en los primeros días que ya se comenzó, digamos, a abrir para el culto, ya, misa. ¿Se acuerda que eran 2 o 3, cuando mucho por banca? Sí, por banca. 3 fieles por banca. Pero ¿cómo entraban? Entraban formaditos. Y un rigor para la higiene. ¿Sí? Nos daban gel, teníamos que traer cubrebocas y cada quien sentado donde estaba marcado. Y así volvimos a vivir el culto físicamente, presencial, ante la Santísima Virgen, y aquí también en la parroquia, y en todas las parroquias y en todos los templos de México y del mundo, yo creo, pero
muy, vamos, es lo que yo le decía, ya después cuando se abrió totalmente, bueno, fue incontenible, ya que la gente acudiera a sus rezos, a lo que ellos ya tenían de por sí como una rutina, porque hay gente que acude el día de los primeros, hay gente que acude al Santísimo cada día o diario a tal hora. Eso ya no fue después posible contener. Pues era que nos acaba el tiempo, mi estimada licenciada. Nos queda pendiente ahorita varias preguntas, entre ellas las fiestas patronales que ya están aquí. Y la otra, entonces, las otras preguntas serían de que usted, como cronista, ¿qué es lo que más le gusta de Corretora, del pueblito? Que diga, me gusta de corazón, quiero externar a mi público y quiero que conozcan más lo que es la vida del cronista, que siempre estamos ya por existir a los mejores eventos del pueblo, ¿sí? Y esas preguntas por el momento estarían pendientes de ciudad. Yo le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó. Entonces sí tenemos mucho que platicar para que la gente se dé cuenta. Entonces la labor del cronista es una labor altruista, de que la verdad, no hay quien le reconozca ese trabajo que hace, porque es un trabajo de 24 horas, no nada más ir a un ratito a la esquina. Es un trabajo de 24 horas que tiene que estar documentándose para que la gente se quede. Qué bueno que toca usted el tema y con todo gusto. Muchas gracias. Y siempre serán bienvenidos. Pues gracias, nos esperamos dentro de 8 días en el programa del periódico El Pueblito. Soy Querétaro, viernes de entrevista. Hasta la vista. Gracias.